considerar la pregunta 12, los que han marcado las tres últimas, y la 13 también, porque se han confundido, porque no había la respuesta de que todas eran incorrectas, entonces ahí hubo un poco de confusión. ¿Cuál? La doce sí dijimos que lo vamos a por lo menos a considerar medio punto y vamos a hablarlo con el doctor para que les pueda considerar el punto completo, ¿ya? En la pregunta 12. ¿En cuál otra pregunta me dice? Eh, que no había la respuesta de que todas eran incorrectas, entonces esa también. No, pero todas son correctas también es una respuesta, pues al final, ¿no? Porque realmente todos los enunciados eran correctos. Ahí no creo que nos acepte. Yo creo que en la otra sí nos podría conseguir el punto completo incluso, ¿ya? En la 12. Ya, en la 12 yo creo que Doctora, sí podríamos conseguir que nos acepten punto completo, porque sí, la verdad es que está muy confusa esta pregunta, porque encima las otras alternativas han salido en la otra hoja y como que ahí, eso sí les doy la razón, ¿no? En ese lado sí, yo creo que sí sería justo considerarles ahí el punto completo, ¿ya? Doctora, por favor, doctora, gracias. y en la 21, por favor, también la que habla de cambios mínimos. Aparentemente todas serían correctas, doctora. La 21. Sí, es que en la primera dice, por ejemplo, que, o sea, es verdadero también, y la D también, todas son correctas. Está un poco confusa esa pregunta, no sé La si la... 21, no, la 21 está clara, sin tratamiento es raro que exista remisión. Sí, pero está un poco confusa, por favor, doctora. No, ahí está clarito, o sea, sin tratamiento, dice, es raro que exista remisión y sabemos que hay remisión espontánea en aproximadamente el 20%, entonces no es raro. Pero pedía la incorrecta. Por eso es la incorrecta. Acá dice, es raro, o sea, como que está diciéndote que, pues o sea, que no, lo ideal es que, o lo esperado es que no pueda pasar, pero si ocurre en aproximadamente el 20%, no es raro. Está bien, doctora, gracias. Sí, o sea, ahí la pregunta sí está clara. ¿Ya? Entonces la doce yo creo que sí, no creo que haya problemas. Yo le voy a decir de todas maneras al doctor, ¿ya? Y vamos a considerar ese punto a favor, la pregunta 12, ¿ya? Para todos, mejor para que no haya problemas. ¿Está claro? Pregunta 12 sí está generando bastante confusión. ¿Ok? Está bien, doctora. Ok, Está bien, listo. doctora. Ok, entonces empezamos con la clase, creo que es un poquito larguita, entonces lo que no lleguemos a concluir el día de hoy, ¿les parece si lo completamos el día viernes en la tarde de manera virtual? ¿O quieren continuar el día sábado? Porque los otros temitas que nos faltan son temas cortitos, la verdad, también podríamos ahí irlos avanzando, pero si no, también yo decía, lo podemos completar el día viernes este tema. Y los otras dos clases que quedan, los otros temas que están quedando de la tercera unidad, ¿no? Que son temas cortitos, la verdad. ¿Ya? No sé, cómo deseen. Me avisan en todo caso. Sí, ¿Ya? doctora, estaré en la próxima clase. ¿Ya? Ok. Y estaría también pendiente lo que es el caso clínico, ¿ya? Entonces, este viernes, ¿o qué viernes podemos avanzar lo del caso clínico o los casos clínicos en sí? Doctora, eso podríamos conversarlo y bueno, ver una fecha, doctora, con los Por compañeritos. favor, sí, la verdad, porque ya nos quedan solamente, creo que solamente 2 semanas. Entonces, ya tendríamos que ir viendo eso, ¿ya? Vamos a conversar y le aviso una fecha, por favor, doctora. Listo. Ok. Entonces, continuando, el tema que nos quedaba pendiente era enfermedad renal crónica, ¿sí? Tengamos en cuenta un claro detalle, ¿sí? Es un problema de salud importante. Se ha ido acrecentando la cantidad de pacientes con enfermedad renal crónica a nivel mundial y a nivel nacional también, ¿no? En los años 2020, 2021 teníamos una tasa más o menos del 11% de enfermedad renal crónica.
Actualmente estamos llegando a casi cerca del 15%, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es un problema de salud pública importante, ¿ya? Y bueno, es el destino final común que tienen muchas enfermedades que afectan al riñón, ya sean enfermedades crónicas como diabetes mellitus, como hipertensión arterial, las mismas glomerulopatías hemos visto en las clases anteriores que muchas de ellas conllevan enfermedad renal crónica e incluso terminal. Entonces, es un grupo heterogéneo de desórdenes que se caracterizan por la alteración estructural y funcional del riñón en más de 3 meses de duración, ¿ya? La manifestación va a ser variable y va a depender de la etiología. Pueden ser asintomáticos, especialmente en los primeros estadios de la enfermedad, y suele manifestarse cuando genera complicaciones. No requiere un nefrólogo para su diagnóstico. Sí están viendo la presentación, ¿no es cierto? Sí, doctora, sí se puede ver. Perfecto. Entonces, el filtrado glomerular tiene que estar en menos de 60 mililitros por minuto, en 1,73 metros cuadrados, sin otros signos de enfermedad renal. Las guías CADIGO han introducido a los pacientes también trasplantados renales, independientemente del grado de la función renal, ¿no? Si presenten o no fallo más prevalente en los pacientes en vías de desarrollo, ¿sí? Se dice que más de 2 millones de personas en el mundo, ¿sí? Están en terapia de reemplazo renal y la mayor prevalencia se da en pacientes, pues, negros y en hispanos, ¿ya? Las principales causas, como ya los mencionamos, son hipertensión y diabetes, y también se habla que hay un posible papel de clase social, ¿no? La parte económica y social tienen también un punto importante aquí para su desarrollo. Por ejemplo, aquí, ¿no? Ustedes pueden ver en este mapa donde la parte en rojito es donde nos indica donde hay más prevalencia o mayor incidencia de enfermedad renal crónica, ¿no? Y bueno, conforme se va reduciendo esa intensidad del color, es donde hay mucho menor prevalencia o incidencia de la enfermedad, ¿ya? Entonces, definitivamente nuestro país o nuestro continente pues está bastante afectado, ¿no? En la tasa global que habla de las partes que están en rojo puede llegar hasta 25%, ¿no? Bueno, según lo que tenemos los reportes, nuestro país más o menos está bordeando el 15% de enfermedad renal crónica. Y bueno, con respecto a la epidemiología, pues tenemos que ir viendo conforme va incrementándose la edad, va aumentando también la prevalencia de la enfermedad renal crónica, ¿no? Mayor o igual a 65 años, la prevalencia es alta. También se dice más prevalente en varones que en mujeres. Y bueno, hay bastantes factores que van a determinar tanto que se presente la enfermedad renal crónica como también la progresión de esta enfermedad renal crónica, ¿no? Y vamos a tener factores que van a ser potencialmente modificables, que no son modificables y que son propios de la enfermedad renal crónica. Estos factores modificables son la hipertensión, la diabetes, la obesidad, la dislipidemia, el tabaquismo, la hiperuricemia y la hipoalbuminemia. O sea, son factores clínicos que nosotros podemos controlar, ¿no? Si es un paciente hipertenso con tratamiento antihipertensivo, debería controlarse y no llegaría a presentar una enfermedad renal crónica, igual con las glicemias, igual con los estados de malnutrición como la obesidad, los estados de dislipidemia, ¿no? Los hábitos nocivos como el tabaquismo. O sea, son factores que nosotros podemos modificar para reducir la incidencia o la prevalencia de la enfermedad renal crónica. Y los no modificables, pues ya sabemos, la edad avanzada, ¿no? Eso sí no lo podemos modificar. Igual el sexo masculino, la raza negra, el bajo peso al nacer, son factores que definitivamente ahí nosotros no podemos hacer mucho, ¿no? Son situaciones que prácticamente son propios del paciente que nosotros no podemos modificar, ¿ya? Y bueno, cuando ya se da ya la enfermedad renal crónica,
¿no? Hay factores también asociados a la enfermedad renal crónica, como son la anemia, ¿no? Debería, ¿no? Presentarse la anemia ya cuando hay una enfermedad renal crónica avanzada, pero no necesariamente es así. Hay en estadios iniciales pacientes que cursan con anemia. Si nosotros no controlamos esa anemia, igual esto sigue progresando. Alteraciones, por ejemplo, de paratormona o de minerales como el fósforo, el calcio, el magnesio, por ejemplo, ¿no? O la acidosis metabólica. Son cuadros que nosotros debemos controlar en los pacientes antes, ¿no? Que ellos requieran diálisis, por ejemplo. La etiología, como ya lo mencionamos, las causas más comunes van a ser siempre diabetes, tomando el primer lugar, hipertensión en el segundo lugar, y también las glomerulopatías y otras enfermedades también que pueden dañar el riñón, ¿no? Las uropatías obstructivas, las enfermedades quísticas, ¿no? Y justamente acá tenemos el cuadrito que nos habla al respecto. Por ejemplo, las enfermedades tubulointersticiales, las enfermedades glomerulares, las enfermedades vasculares, las enfermedades quísticas y las anomalías congénitas, ¿ya? Y dentro de las enfermedades glomerulares, ojo, vamos a encontrar ahí la diabetes mellitus, también las enfermedades autoinmunes, las glomerulopatías que nosotros hemos estado estudiando, y las infecciones sistémicas, ¿no? Asociadas a bacterias, a virus, a parásitos, y también las neoplasias. Con respecto a las enfermedades tubulointersticiales, tenemos también ahí obstrucciones del tracto urinario, infecciones del tracto urinario también, como las pielonefritis, los abscesos renales y la toxicidad por medicamentos químicos y metales pesados. Las enfermedades vasculares, ahí tenemos en la cabeza hipertensión arterial, la preeclampsia, la eclampsia, la aterosclerosis, la isquemia, estenosis de la arteria renal, las vasculitis y la microangiopatía trombótica. En las enfermedades quísticas tenemos la poliquistosis renal y las anomalías congénitas, pues aplasia, displasia, hipoplasia renal, que son problemas congénitos en los pacientes, nefropatía por reflujo o anomalías obstructivas también del tracto urinario, ¿no? Y acá tenemos la misma clasificación, pero agregando algunas otras cositas, ¿no? En cada uno de los grupos. Con respecto a la fisiopatología, tenemos que tener en cuenta que va a depender mucho de la etiología, ¿no? De la enfermedad de base que está llevando a la enfermedad renal crónica. Puede haber, sí, una respuesta inicial, que es la hiperfiltración, los cambios de excreción y secreción de agua y solutos para tener niveles estables, efectos deleterios, como es la hiperfiltración intraglomerular y la hipertrofia glomerular, ¿no? Al final, cada uno de estos van a llevar a una fibrosis renal, ¿no? La glomerulosclerosis, la fibrosis tubulointersticial y la atrofia tubular. Con respecto a la fisiopatología, bueno, tengamos en cuenta que, por ejemplo, si hablamos de la nefropatía diabética, hay una glicación del glicocálix, ¿no? Lo que va a conllevar a proteinuria. También sobreactivación de los SGLT2, hay disminución también del cloruro de sodio en la mácula densa y la sobreactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y hay bases moleculares también que nos van a conllevar a esta enfermedad renal crónica. Ya hablemos de diabetes y mellitus, ya hablemos pues de hipertensión arterial que también genera un estado inflamatorio, ¿sí? Se ha encontrado que a nivel vascular se lleva a cabo, ¿no? Actividades inflamatorias, ¿no? De citoquinas, quimoquinas, que van a llevar a la lesión renal crónica más adelante, ¿no? Y bueno, también lo que se menciona es que en los pacientes renales siempre vamos a encontrar un estado de inflamación crónico, ¿sí? O sea, no es algo que nosotros vamos a poder, se podría decir, manejar 100%, ¿no? Lo ideal, por ejemplo, se dice que nosotros debemos mantener en los pacientes, los pacientes con enfermedad renal crónica, un PCR, por ejemplo, menos de 0.05, ¿no? Sin embargo, nosotros a veces eso ni siquiera lo tomamos en cuenta. Cada KTB que se hace cada 3 meses, pedimos una proteína C reactiva, pero a veces ni siquiera evaluamos o valoramos como debe ser, ¿no? Y eso es un indicativo del estado de
inflamación que presentan estos pacientes. Ahora, con enfermedad renal crónica también se puede llevar algunos cambios a nivel sistémico. Por ejemplo, la microbiota va a cambiar, va a variar, ¿sí? Ahí también se dice que el metabolismo de la glucosa también va a generar cambios a nivel estructural, incluso a nivel de ADN, por ejemplo, ¿no? Aumenta el riesgo cardiovascular y también las complicaciones a nivel mineral óseo. Y la influencia de las toxinas urémicas en el nivel de estrés oxidativo, ¿no? Especialmente esto es en la enfermedad renal diabética. Y es que es la enfermedad renal diabética, con respecto a enfermedad renal crónica, es la que más se ha estudiado, ¿no? Con respecto a lo que es estrés oxidativo. Por ejemplo, aquí, ¿no? ¿Qué menciona? Hay un incremento, ¿no? A nivel de óxido nítrico, hay también alteración a nivel de estos factores, como puede ser el factor de crecimiento tumoral beta 1, ¿no? También los peróxidos, también se habla mucho del incremento de los peróxidos. Y también de las metaloproteinasas de matriz, por ejemplo, ¿no? Se habla tanto de MMP2, MMP7, por ejemplo, ¿no? Que están asociados a la degradación, por ejemplo, de la membrana basal tubular, a que haya fibrosis renal, ¿no? Y esto también conlleva a que haya también una alteración a nivel de membrana basal, por ejemplo, glomerular, ¿no? Entonces, todos estos factores que estamos mencionando, ¿no? Tienen que ver con un grado de inflamación crónico. Vamos a encontrar interleuquinas, vamos a encontrar también que hay activación de macrófagos que van a prolongar aún más la inflamación, van a generar mayor fibrosis, ¿sí? Y por tanto, esto va a conllevar a que haya una mayor progresión de la enfermedad renal crónica. Aquí en este esquemita lo que vamos a poder ver es cómo es que afecta, ¿sí? Todas estas vías, especialmente las vías RAS, para que pueda esto conllevar a por ejemplo, una mayor hiperglicemia, ¿no? Y por tanto también a una enfermedad renal crónica y a un incremento del riesgo cardiovascular, ¿sí? Ahí están involucrados, por ejemplo, la angiotensina 2, también la angiotensina 1, la angiotensina 3, ¿sí? Que todas ellas al final tienen una sola vía, ¿sí? Van al final a generar mayor fibrosis. Por ejemplo, a nivel de angiotensina 2, vamos a poder evidenciar que hay mayor vasoconstricción, lo que va a llevar a un remodelamiento vascular. Y esto, a la par, junto con la hiperglicemia, van a conllevar a un mayor riesgo cardiovascular, ¿ya? Y también a una enfermedad renal crónica, ¿no? Y esto al final es como un círculo vicioso, ¿no? Hay mayor hiperglicemia, por tanto, a mayor riesgo cardiovascular, hay mayor progresión de la enfermedad renal crónica y al haber mayor crónica, también hay mayor riesgo cardiovascular, ¿no? Y pues ahí, al haber estos dos puntos importantes, esto también puede conllevar, por ejemplo, a un síndrome cardiorrenal. Con respecto a lo que es la alteración a nivel glomerular y sus estructuras, bueno, tenemos que tener en cuenta cómo es el glomérulo y cómo es su relación a nivel de todas las estructuras vasculares, por ejemplo, a nivel tubular, a nivel de intersticio, la ubicación del podocito, cómo es el mesangio, cómo es la celularidad en estas estructuras para que nosotros podamos diferenciarlo cuando hay una enfermedad renal crónica. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos una membrana basal glomerular sana, vemos los podocitos intactos, la membrana basal glomerular intacta y que por tanto no hay un pase de las proteínas que están pues a nivel vascular, ¿no? Sin embargo, cuando hay una enfermedad renal crónica, pues definitivamente hay lesión a nivel podocitaria también, hay desprendimiento, apoptosis de los podocitos y
se rompe esa membrana, ¿no? O esa barrera y por tanto va a haber pérdida de proteínas. Igual puede ocurrir también por causa de la inflamación, ¿no? Una proliferación, hay fibrosis incluso, ¿y eso qué nos va a llevar? Pues a una expansión mesangial, va a haber esclerosis capilar, va a haber pérdida de las células endoteliales y por tanto esto también va a conllevar a una proteinuria. A nivel túbulo intersticial, definitivamente un factor importante es la fibrosis, ¿no? Y eso pues también por una respuesta inmunológica, ¿no? Va a haber una célula presentadora de antígeno que, por tanto, va a conllevar también a que haya una respuesta celular, ¿sí? Vamos a ver linfocitos, vamos a ver monocitos y también a activación fibroblástica, lo que va a llevar, pues, definitivamente a la fibrosis a nivel túbulo intersticial. Y bueno, a nivel tubular también, ¿qué es lo que vamos a ver? Conforme va progresando la enfermedad renal crónica, pues va a haber desprendimiento a nivel epitelial y bueno, esto como persiste, como esto progresa, no va a llegar a ver esa regeneración que podría ocurrir, por ejemplo, en una injuria renal aguda, por ejemplo. Bueno, esto es principalmente para que puedan entender que hay diferentes mecanismos, ¿sí? Para utilizar algunos medicamentos que puedan ayudarnos a reducir esta inflamación, ¿no? Hablábamos de que hay una actividad inflamatoria, ¿no? Y bueno, pues que hay citoquinas, que hay quimoquinas. Bueno, pues hay medicamentos, ¿no? Como sirukumab, como siltuximab, ¿no? O tocilizumab, que nos van a ayudar bloqueando las señalizaciones de por ejemplo, de las citoquinas, las interleuquinas 6, por ejemplo, ¿no? Y eso nos ayudaría bastante, ¿no? Si esto se podría replicar, por ejemplo, a controlar, ¿no? Desde ese punto, la inflamación, porque acuérdense que ellos también van a traer otras células, linfocitos, otros linfocitos que van a continuar la respuesta inflamatoria. Bueno, esto es algo que ya hemos mencionado, el deterioro de la función renal, menos de 60 mililitros por minuto, proteinuria, albuminuria, proteinuria tubular o proteínas de bajo peso molecular, ¿no? Puede haber sedimento urinario, como por ejemplo hematuria, cristales, cilindros, y bueno, dependiendo también la causa, si hay, por ejemplo, diabetes insípida, si hay acidosis tubular renal, puede haber también alteración electrolítica, ¿no? A nivel histológico, vamos a encontrar afectación glomerular, vamos a encontrar también afectación vascular, túbulo intersticial, ¿no? Y también nos va a indicar si es que esta afectación también es congénita. En las imágenes diagnósticas, bueno, nos van a mostrar quistes, hidronefrosis, estenosis arterial, ¿no? Litiasis renal, por ejemplo, ¿no? Diferentes patologías que nos puedan orientar a la causa de la enfermedad renal crónica, ¿no? También características, ¿no? Que son propias de la enfermedad renal crónica, en el caso, por ejemplo, de la ecografía, ¿no? Y hay otro grupo que también tenemos que considerar, son los pacientes trasplantados renales, ¿no? Y todo esto debe cumplirse y debe ser más de 3 meses para que nosotros podamos decir que estamos ante el caso de una enfermedad renal crónica. Hay factores de riesgo, ¿sí? Que van a ayudar a que la enfermedad renal crónica progrese y que también se incremente la mortalidad en estos pacientes, ¿ya? Por ejemplo, una filtración glomerular disminuida, una elevada albuminuria, está asociado a una mayor mortalidad cardiovascular, ¿sí? También a una mayor progresión de la enfermedad renal crónica. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con enfermedad renal crónica, ¿sí? Que está presentando justamente filtrado glomerular disminuido, que está presentando una albuminuria incrementada, definitivamente este paciente tiene mayor tasa de mortalidad por cualquier causa o por mortalidad cardiovascular, ¿no? Si tenemos un paciente que está incrementándose también
función, la alteración renal, entonces tenemos también un paciente que va a llegar mucho más rápido a enfermedad renal crónica terminal, una lesión renal aguda que pueda también generar que haya una mayor progresión de la enfermedad renal crónica. ¿Cómo vamos a poder determinar? Estamos diciendo que el filtrado glomerular tiene que ser menos de 60. Pues tenemos dos opciones, o estimamos el filtrado glomerular o lo medimos, ¿sí? Por lo general nosotros lo estimamos. Utilizamos las diferentes calculadoras que tenemos a la mano para poder medirlo, utilizando la creatinina o la cistatina, ¿no? Y lo podemos medir como con la inulina o también con la medicina nuclear, ¿no? Hacemos un renograma y bueno, pues podemos determinar cuál es la función renal. Estamos ahí midiéndola ya directamente, ¿sí? No estamos haciendo la estimación como hacemos con la creatinina. Igual entre edades y entre sexos hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Las mujeres tienen mayor prevalencia con el límite que se le da, por ejemplo, a los varones, y los ancianos tienen menor riesgo de mortalidad por cualquier causa, pero igual también mortalidad cardiovascular, ¿no? Entonces, por eso es que cuando nosotros hacemos el cálculo se considera sexo, edad y también la raza, porque ya hemos dicho que en los pacientes de raza hispana y de raza negra, la prevalencia es mucho mayor, ¿no? Y acá tenemos las tres más conocidas, CKD-EPI, que es la que más usamos, ¿no? Y nos predice con mayor precisión, ¿no? También el riesgo. Y la MDRD, que sí también se puede usar, y la glucagon, ¿no? Que lamentablemente, pues, a pesar de que es muy antigua, nos puede ayudar, por ejemplo, lo que es el ajuste de medicamentos. Sin embargo, pues, como ustedes saben, está asociada principalmente a lo que es la masa muscular, ¿no? Entonces, por tanto, ahí en algunos pacientes no nos resulta tan exacto, ¿no? Y estas son las fórmulas que hemos mencionado, ¿sí? Y aquí tenemos también las ecuaciones de CK-EPI para la estimación del filtrado glomerular, ¿no? Va a depender, como ya les mencionamos, la raza, el sexo, ¿no? De los pacientes para poder hacer el cálculo, ¿no? Y la edad también. Estimar el filtrado glomerular con lo que es la cistatina C sola o combinada con la creatinina, ¿qué es lo que nos indica? ¿No? O en esa comparación, ¿qué es lo que nosotros podemos concluir? Que definitivamente es muchísimo mejor utilizar la ecuación incluyendo, ¿sí? La cistatina y la creatinina. Nos va a dar mucho mejor resultado. También tenemos que tener en cuenta, ¿no? Si nosotros hacemos la estimación utilizando creatinina y cistatina y adicionalmente también podemos considerar la tasa creatinuria, albuminuria, ¿no? Esto nos va a ayudar ¿para qué? Para poder determinar uno, ¿no? Cómo está pues la progresión o el pronóstico de este paciente hacia enfermedad renal terminal y también sobre la mortalidad del paciente. ¿Cómo lo podemos clasificar? Bueno, lo podemos clasificar según la causa para determinar manejo etiológico y probabilidad de complicaciones y progresión. Según el filtrado glomerular, riesgo de progresión y de mortalidad. Según la albuminuria, riesgo de progresión y de mortalidad, y también es un marcador temprano de afectación renal. Y acá tenemos esa clasificación, ¿no? Utilizando filtrado glomerular, utilizando albuminuria, y también con ello, pues, valoramos lo que es el riesgo de la progresión de la enfermedad renal crónica hacia un estadio terminal, ¿no? Entonces tenemos aquí, según el filtrado glomerular, tenemos 6 clasificaciones, ¿no? G1, que es pues prácticamente el nivel inicial, que puede estar el filtrado glomerular normal o elevado, en G2 ligeramente disminuido, en G3A hay una disminución ya moderada que puede ir de 45 a 50 mililitros por minuto, y G3B, moderada grave, disminuido de 30 a 44 mililitros por minuto. ¿Ya? En el estadio G4 y hay una disminución pues